Amén. Amén, Baruch Hashem. Entonces, estamos viendo aquí en Mishlep, en Timoteos, Tehilim, en Tehilim 15, en todos estos parashot que hemos estado leyendo el día de hoy, nos hablan acerca de, pues, un solo mensaje, ¿verdad? El ponernos, del poder llegar a ser puros, de un corazón puro y limpio de manos. Entonces, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Nos dice lo que es el Tehilim 24. Vamos a leerlo rápidamente. Tehilim 24. Nos dice así. Nos habla de cómo nosotros necesitamos ser esos hombres puros para poder subir a ese monte. Dice, de Yahweh es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan. Que él lo fundó sobre los mares, él lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón. El que a la verdad, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Dice, él logrará la bendición de Yahweh, la justicia del Elohim, de su salvación. Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Elohim de Jacob. Entonces vemos nosotros, ¿quién podrá subir al monte de Yahweh? ¿Quién lo podrá hacer? Aquel que esté inmerso en Yeshua, es aquel único que lo podrá lograr. Porque sabemos nosotros que solamente hay un puro, hay un justo, ¿verdad? Y es Yeshua. Él es el único. Pero estando inmersos nosotros en él, en la esencia de Yeshua, entonces podremos nosotros, así como dice aquí, recibir la bendición del Eterno. Él logrará bendición de Yahweh, la justicia del Elohim. Adonai se sienta en un trono de justicia y por lo tanto él es el justo, ¿verdad? Entonces allí él va a poder, aún en la justicia, va a podernos permitir su verajá. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en Mashiach. ¿Qué es estar inmerso en Mashiach? Estar dentro de la esencia de Yeshua. Estar dentro de lo que es la verdad, porque él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Estando entonces nosotros caminando en el camino, ¿verdad? En la verdad que es él, podremos palpar la vida que es la vida plena, que Yeshua fue lo que nos prometió. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de aquel hombre viejo que traemos cargando con muchas cosas que están, pues no son del agrado del Eterno, son obras de la carne, mas no del Espíritu. Pero ese hombre viejo que murió cuando Yeshua hizo el sacrificio perfecto, entonces solamente, pues de repente le damos vida, que nos acordamos
de aquella vieja naturaleza. Pero nos dice la Dabar que él dijo, consumado es, esposa, cuando él hace el sacrificio perfecto. Consumado es, hecho está. Dice Calá, ¿verdad? Calá, que es esposa. Entonces, en ese momento, Yeshua hace todo lo termina lo que es con la muerte, vence a la muerte, vence a Lilith, y pues nos permite el acceso a nosotros para poder ser vencedores en su nombre, vencedores en la carne, de aquel hombre viejo, y que podamos nosotros ser nueva criatura, porque las cosas viejas ya pasaron, ahora todas las cosas son nuevas en él. En Yeshua, nosotros somos esas nuevas criaturas, que teníamos muchas cosas que a lo mejor en el pasado tuvimos una vida de mucha desorden. En Yeshua todo está cubierto, somos una nueva criatura. No importa lo que hayamos sido en el pasado, mientras nosotros nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, arrepentido y con toda la decisión de poder ser en Él lo que es una nueva criatura, que antes no lo conocíamos, antes estábamos perdidos en las tinieblas, pero Él nos atrajo a su luz admirable y en Él hemos podido encontrar la luz que ilumina, nuestro camino, nuestro andar hacia Él. Y de esta manera nos viene a mostrar todo lo que es Él, todo lo que a Él le gusta, todo lo que a Él le desagrada. De esta manera nosotros ya somos en Él esa nueva identidad. Ya no tenemos la identidad del mundo, porque cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no está bien, inmediatamente lo reconocemos. Decimos, esto no estuvo bien. Yo no actué como un rey, yo no actué como un sacerdote, ni tampoco actué como un profeta. En ese momento, nuestra nueva identidad identifica aquello malo que hicimos. Perdón. Entonces, en el momento en que nosotros identificamos, ¿verdad? Bueno, poco a poquito, con el deseo de nuestro corazón de agradar al Eterno y cubiertos bajo su talit espiritual, que Él nos cubre con la sangre de Yeshua, ¿verdad? Para poder tener esa relación íntima con el Eterno sin que el pecado nos separe de Él y que no muramos en el intento. Entonces, cuando nosotros hemos decidido amar al Eterno, amarlo en la decisión de la libertad, de poder decir, Señor, yo sé que este camino no es fácil, es un camino para los vencedores, es un camino en el cual yo tengo que menguar lo que es mi ego, morir, como dice Rab Shaul, morir a mí mismo. ¿Para qué? Para poder vivir en Él. Poder dejar en manos del Eterno nuestra vida realmente, confiando en que en Él va a ser para bien todo lo que llegue a nuestra vida y que estando en su mano poderosa, nosotros lo único que vamos a poder recibir de Él es la bendición de Él. Y también recordar que en esa vida plena que
Yeshua nos ha prometido a cada uno de nosotros en su dabar. Esa vida plena sabemos que no es dulzura, porque una vida dulce no es una vida plena, ¿verdad? Porque el hombre ha sido hecho para vencer, para tener desafíos. Si una persona no tiene desafíos en su vida, se aburre. Hay un tedio. No le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué? Porque el Eterno así nos hizo, con esa naturaleza de poder desear retos y vencerlos. Desde el nacimiento que nosotros tuvimos, ¿qué fue? Poder vencer de entre muchos para poder lograr nosotros nacer. Allí nosotros ya vencimos, fuimos vencedores entre muchísimos. Y por ello lo llevamos en nuestro gen, el poder tomar desafíos. Y por ello un rey tiene un reto que es reinar. Una persona que no valora las cosas, que siempre ha tenido las cosas fáciles, que no le han costado, difícilmente va a saber reinar. Pero una persona que valora, que puede entender lo que es la condición humana, con todas las facilidades y sin nada de facilidad, va a poder valorar y entender lo que es la vida con todo y la vida sin todo. Y saber que aún la vida sin todo sigue siendo valiosa, aunque no se tenga nada. ¿Por qué? Porque tu vida misma, nuestra vida misma, tiene su propio valor por ser vida, por ser el aliento que el Eterno nos está dando. Entonces, por ello, precisamente, nosotros en este ejercicio que tenemos, el de formar una keila, esto precisamente nos habla acerca de actuar, ¿verdad? Actuar en ejercitarnos en todo lo que el Eterno desea que seamos, que veíamos hace un momento, que tenemos en Yeshua, tenemos la potestad de ser reyes. Entonces, el Eterno nos ha dado nuestra tierra para poder reinarnos a nosotros mismos. Y en el momento en que nosotros nos reinamos a nosotros mismos en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, allí ya, cuando tenemos gobierno de nosotros mismos, ya no actuamos de una manera alocada y hacemos daño a otros, sino que ahora callamos, ¿verdad? Escuchamos primero, callamos y después respondemos. Y si no la sabemos, nos preparamos para responder adecuadamente. Entonces, porque decía, no caigas en contiendas. Rab Shaul decía, no caigas en contiendas inútiles, ¿verdad? Porque algunos se han desviado de la verdad. Entonces, nosotros tenemos la Dabar Kodesh. Desde Bereshit hasta Hitgalut no hay ningún texto de la Dabar que se contradiga. Todos los textos señalan a lo mismo, y es a Mashiach. Todos los textos, desde el primero Génesis 1:1, nos habla cómo nosotros en hebreo
nos está diciendo que nosotros hemos sido hechos para contener al Hijo de Elohim. Desde allí ya nos está señalando a Yeshua. Por ello, toda la Dabar Kodesh nos señala a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Dabar Kodesh. Él es la palabra. Él es la Torah Kadosh. Por ello mismo, la Dabar Kodesh señala a Yeshua. Sería contradictorio que Yeshua es la palabra y que no señalara a Yeshua, ¿verdad? Bien, entonces, por ello precisamente, nosotros sabemos que Yeshua es la Dabar Kodesh, y asimismo es el espíritu de santidad, porque la palabra, al escucharla, es aliento, una suave brisa, ¿verdad? Que se está moviendo el Ruach HaKodesh. Es palabra del Eterno. Por ello, entonces, vemos nosotros el Rey. Ahora, cuando nosotros atendemos al llamado de ser sacerdotes, entonces, en ese momento, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que tenemos el sacerdote, habla con Adonai, hace tefila. Y no nada más va a ser tefila por sí mismo y por sus seres queridos, sino un sacerdote hace tefila por los demás hermanos, así como antaño hacía tefila por lo que era todo el pueblo. Entonces nosotros tenemos en la Keila la oportunidad de ejercitar. Cuando hay una tefila que se pone en el grupo, por ejemplo, es para unirnos todos los que somos llamados a ser sacerdocio real. Eso, por ello, nosotros a través de la Keila estamos ejercitando todo. Estamos ejercitando todo lo que es ese ministerio de hombres que debemos de cumplir, sacerdotes. Entonces, hay que preguntarnos, cuando está la tefila por un hermano, ¿estoy yo atendiendo a esa tefila? ¿Estoy uniéndome con el cuerpo de sacerdotes para poder orar por mi hermano? Aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos nada de su vida, nosotros tenemos el deber de orar por nuestros sahib. Tenemos el deber, ¿por qué? Porque el Eterno nos dice, orad los unos por los otros. Debemos de orar. Entonces, ahora, ¿el sacerdote qué hace? El sacerdote instruye al pueblo. El sacerdote, aparte de hablar con Adonai, ¿verdad? Que eso es muy importante, hablar con Adonai, porque si nosotros hablamos con Adonai, quiere decir que Él está escuchando. Si no, sería un monólogo. El sacerdote, antes de ser sacerdote, tiene que ser rey. Y si él ya es rey, para poder llegar a ser sacerdote, entonces quiere decir que ya ha escuchado al Eterno. Adonai nos va a escuchar si nosotros lo escuchamos a Él. Si no lo escuchamos, Él no nos va a escuchar. Eso es justicia. Entonces, por lo tanto, dice Adonai, Moshe le dijo una bendición a Judá. Adonai escuchará a Judá. Por eso es importante que nosotros estemos dentro de Judá, del Judá, que viene de la descendencia de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Estando en esa descendencia de él,
Y a través de la sangre de Mashiach, nosotros pertenecemos a Judá. Pero para ello también nosotros tenemos que hacer un pacto con el Eterno. ¿Cuál es el pacto con el Eterno? Bueno, primero reconocer quién es Él. ¿Quién es aquel que nos salvó? Es Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua es Adonai. Reconocer que Yeshua es Adonai. Nadie viene al Padre si no es por Yeshua. Nadie viene a Yeshua si no es por el Padre. Porque al Padre le ha parecido a bien que así sea. Porque sabemos nosotros que Yeshua es aquel verbo, es la acción del Eterno, y por ello Yeshua es el que creó todas las cosas. Y por eso es importante que nosotros le demos el reconocimiento que requiere. ¿Para qué? Para que podamos ser nosotros parte de su pueblo. Saber que no es por sangre de judíos de sangre, valga la redundancia, que el ser judíos no es porque tenemos descendencia o sí, porque nuestra ascendencia es judía. No es por la sangre del abuelo, es por la sangre de Yeshua, por la cual nosotros pertenecemos a Judá. ¿Por qué? Porque Yeshua es el león de Judá, es el león de la tribu de Judá. ¿Y qué dice la Dabar? Dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque Yeshua fue judío. Yeshua es la salvación de todos los hombres, del judío, del gentil, del esclavo, del libre, del hombre y de la mujer. Entonces, reconociendo quién es y deseando obedecerle en lo que es su Dabar Kodesh, ¿verdad? Podemos nosotros entonces llegar a formar parte de ese Israel espiritual, y que en realidad también no es nada más espiritual, porque también es físico, porque somos el cuerpo de Mashiach. Yeshua ya no tiene un rostro como antes. Yeshua tiene cada uno de los rostros, ahorita tienen sus cámaras apagadas, pero todos los rostros que se ven son el rostro de Yeshua. Ya no le conocemos en la carne, sino ya nosotros somos el cuerpo. Él está presente en cuerpo, alma y espíritu, porque el alma es a través de su palabra que nos enseña y nos instruye. Y su Ruach HaKodesh es el espíritu de santidad que se mueve. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados a través de su Dabar Kodesh, porque su palabra es poder. No es una palabra de hombre, es palabra de Yahweh. Entonces, cuando nosotros estamos entonces atendiendo a ser esos sacerdotes en Mashiach, ¿qué tenemos que hacer? Ya hablamos, la tefila, unirse como cuerpo, ¿verdad? En pos de aquella tefila, aquella necesidad que tiene nuestro Sahim. Y además de eso, también instruir. Y eso precisamente, el instruir o el compartir la palabra a alguien en un momento dado, no va a ser porque vamos a estar saliendo a buscar a las personas,
sino que dice la Dabar Kodesh. La Dabar nos dice que Él atraía a todos los que iban a ser salvos. El Eterno es el que atrae a los suyos. ¿Por qué? Nosotros recordamos el ejemplo del tabernáculo. El tabernáculo se erige, se levanta en el desierto, ¿verdad? El tabernáculo de Moshe, del Eterno, pero que le da la visión a Moshe para que se efectúe de una manera específica. Y vemos nosotros que lo primero que está en el tabernáculo es la puerta, ¿verdad? La puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua es la puerta. Entonces, cuando nosotros ya tenemos lo que es el espíritu de Yeshua, está en nosotros, en el interior de nosotros. Y entonces llega alguien de repente y te pregunta algo. Te pregunta sobre la palabra del Eterno. O dónde te estás reuniendo, porque te nota diferente. O qué estás haciendo, porque te noto con algo diferente, con una alegría, con una luz. No sé, algo que antes no tenías. O no lo notaba yo, pero ahora te veo diferente. Que cuando llegan los problemas, estás más tranquila, más serena, confiada. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando alguien llega de esa manera a tu vida, entonces es cuando tú debes hablar, cuando nosotros debemos de hablar. ¿Por qué? Porque aquella persona está asomándose por la puerta, que es Mashiach. Y entonces en ese momento nosotros tenemos el deber de hablarle, responder, porque el Eterno está trayendo a alguien en particular a nosotros para poderle hablar de la vida, de Yeshua. Entonces, si nosotros no atendemos a ese llamado, ¿qué va a pasar? Que el Ruach se va a entristecer. Entonces, a lo mejor ya no nos dé la oportunidad de servirle. Por ello, cuando pasan esas cosas, nosotros tenemos que atender al llamado que el Eterno nos da. Y puede ser de uno, ya después el Eterno te va a lo mejor en la tefila, inclusive a lo mejor te despierta en la noche. Y no sé por qué me estoy despertando, pero estoy pensando en algún hermano y bueno, entonces el Eterno te hace orar por él, por alguien en particular. Es el ejercitar precisamente en este tiempo presente y a través de lo que es el cuerpo de Mashiach, donde nosotros vamos a perfeccionarnos con esos ministerios. Y luego sigue lo que es el profeta, ¿verdad? ¿Qué es el profeta? ¿Aquel que adivina cosas? No. El profeta es aquel que habla en el nombre de Yahweh. La palabra que él dice no es de él. La palabra que él dice es de Yahweh. Por eso es un profeta. Habla en el nombre de Yahweh. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, en primera tenemos que hablar solo palabra de Yahweh. No vamos a hablar cosas ni del Sidur, ni del Talmud, ni de la Cábala, nada de ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la Dabar Kodesh, con la palabra del Eterno. La palabra del Eterno que tenemos, la Torah, es suficiente para que nosotros podamos obtener todo lo que necesitamos para conocer al Eterno. Y por ello el Eterno la ha cuidado a través de todos los tiempos para que llegase a nosotros. Escrita, toda escritura es inspirada por Elohim, ¿verdad? ¿Y es para qué? Vamos a leer el texto que nos dice en Timoteo. Nos dice Timoteo.
Dice, toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es lo que es la palabra del Eterno, que nos instruye, nos redarguye, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros estamos haciendo algo que no debemos, llega pesada. Y no, ahí la carne como que no le gusta recibirla, ¿verdad? Pero si nosotros obedecemos, si tratamos de poner en práctica, entonces el Eterno va apaciguando la carne para que nosotros podamos vencer. Es eso que nosotros deseamos vencer a través de lo que es el Ruach HaKodesh. Y por eso precisamente es importante. Entonces, ¿qué otra cosa hace el profeta? El profeta anuncia la palabra, denuncia aquello que no está bien. ¿Con qué propósito lo denuncia? Para perfección del cuerpo. Si hay algo que está mal, se habla de una manera bien, claro, porque todos estamos llamados a ser perfeccionados, ¿verdad? Y también renuncia, debemos de renunciar a aquello que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes con aquello que estamos hablando. Y entonces, aquí estamos viendo nosotros que tenemos lo que es 3 ministerios que solamente a través de Yeshua podemos tener ese triple ministerio, porque Yeshua, él, a través de su sacrificio, del acceso que él nos permite, como él fue rey, sacerdote y profeta, nosotros en él, inmersos en su esencia, podemos ser rey, sacerdote y profeta. Entonces, y no ser o procurar ser unos utensilios que podamos ser utilizados para lo que es precisamente un utensilio de gloria, porque nos dice que Timoteos nos dice que podemos ser utensilios de deshonra, ¿verdad? Si nos mantenemos puros, nos dice, si nos mantenemos en aquella, ni a derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos en lo que es la verdad, en Yeshua. Su palabra es la verdad. Entonces, manteniéndonos en ella, basándonos en esa palabra, fiel y verdadera, que todo se va a cumplir, ni hasta ningún acento va a quedar. Dice, todo se va a cumplir, ¿verdad? Al pie de la letra. Por ello sabemos nosotros que como todo se va a cumplir porque el que habla es fiel y él es verdadero, él no se retracta de lo que habla, él lo sostiene porque es el Adón, es el soberano. Y nosotros podemos confiar en él, poniendo delante de él nuestros planes, decir, hablar con él, decirle, Señor, tú sabes quién soy, ¿verdad? Si tú me permites llegar a lograr esto, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad.
nosotros poniéndolo siempre en primer lugar delante de nuestros planes. Y que nosotros no sintamos que no necesitamos al Eterno, que nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras virtudes, podemos lograrlo. Claro que se pueden lograr cosas, pero quizás si nosotros no confiamos en el Eterno y lo hacemos a un lado, ¿verdad? Entonces el Eterno no lo puede quitar, porque sabemos nosotros que el Eterno es celoso. Si nosotros confiamos en una fuerza que no es Yahweh, el Eterno nos va a quitar eso. Todo lo que nosotros confiemos en demasía, Adonai lo va a quitar. ¿Por qué? Porque como vimos, estamos en el desierto y es para ver hacia arriba y no a los lados. Quiere decir que nosotros estamos aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, tenemos que trabajar, prepararnos, estudiar, todo lo que es la vida, solamente confiando en el Eterno. Todo lo que nosotros querramos hacer, hay que ponerlo a Él en primer lugar. Prácticamente pedirle el permiso a Él, porque ¿qué dice? Que los planes del hombre se levantan, pero el Eterno es aquel que decide cuál es la suerte de ese plan. Por ello, nosotros no debemos de reconocerlo a Él siempre. ¿Por qué? Porque Él no está enojado que tengamos riqueza. Lo que sí le molestaría a Él es que por la riqueza lo dejemos a un lado a Él y confiemos en ella, en la riqueza. Por ello, Él nos va a ir dando de acuerdo a nuestra madurez. Si nosotros somos maduros para que la riqueza no nos pierda, entonces la vamos a tener. Pero si todavía sabe el Eterno que si aquella riqueza nos va a perder, entonces mejor no nos la da hasta que seamos maduros. Por ello es importante cuidar lo que es eso. Entonces recordar nosotros que estamos en esa carrera, que en esa carrera de obstáculos, en la cual la carrera, ¿cuál es? Permanecer. Y todo el que permanezca hasta el final es el que será salvo. Nosotros tenemos que permanecer. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y lo vamos a lograr, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos inmersos en Yeshua. Porque Él no va a perder a ninguno que haya confiado en Él. Por eso es muy importante que nosotros veamos eso, que la brújula de la Dabar siempre esté en nosotros, que nosotros nos basemos en ella, nuestra vida y todo. Y no nos dejemos llevar por los brillos. Hay un cuento de una princesa que era bien difícil casarse con ella y nadie se podía casar. Entonces ella decía, bueno, si tú me ganas a hacer una carrera, el día de mañana voy a hacer una carrera contigo. Si tú me ganas, yo me voy a casar contigo. Entonces llegó la carrera y el primero y el segundo y el tercero perdieron. Y cuando llega el turno del cuarto participante, pues él dice, ¿por qué todos los demás pierden? ¿Qué tan difícil es ganarle a una mujer? Pero entonces él se pone a observar a la princesa
y dice, ah, caray, ¿qué estará pasando? Y se da cuenta que la princesa en la noche dejaba perlas en el camino. Entonces, cuando estos iban en la carrera, de repente veían un brillo y se detenían y perdían tiempo. Entonces era cuando la princesa les ganaba. Pero cuando él se dio cuenta de eso, lo que hizo fue quitar las perlas y poner diamantes. Entonces los diamantes daban mucho más brillo. Y la princesa nunca se enteró. Y cuando llegó el momento de la carrera, entonces ella fue la que se deslumbró. Ella fue la que quedó atrás y perdió la carrera. ¿Por qué? Porque se deslumbró con el brillo de aquel diamante. Entonces, que nosotros no nos deslumbremos con el brillo de los diamantes. Que podamos vivir la vida plena, una vida en abundancia. Pero que aquellas cosas que no valen la pena, que no nos distraigan, que vayamos directo para poder llegar a ser la novia de Yeshua. Y que si en algún momento hemos fallado, como todos hemos fallado, recordar que siempre estamos nosotros, pues que el Eterno siempre ha sido fiel, ¿verdad? Y que Él nos va a aceptar cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y que queremos verdaderamente estar en su camino, estar en ese caminito que nos va a llegar a ver la plenitud que es la verdad en él. Baruch Hashem.